Justo antes de la boda de mi hermano, mi madre me arrinconó en una esquina, me entregó un delantal barato y rígido de sirvienta, y me susurró al oído: «Tú no eres familia, Valeria, eres una empleada doméstica. Ahora hazte útil». Ella pensó que estaba humillando a su hija rebelde. No tenía ni idea de que estaba hablándole a una general de división de 2 estrellas, la dueña secreta del terreno donde ella pisaba. Su aviso de desalojo ya estaba listo. Mi nombre es General de División Valeria Mendoza. Tengo 37 años, ando one, y manejaba de regreso a casa. Las llantas de mi Ford Explorer susurraban sobre el asfalto, llevándome a través de las calles perfectamente cuidadas de Polanco. En la Ciudad de México era otoño, y los viejos jacarandás formaban un techo de púrpura y oro, una hermosa manta ardiente sobre un mundo que ya no era el mío. Cada curva me resultaba familiar y extraña a la vez. Después de años en el polvo de Afganistán y los pasillos estériles del Pentágono, este lujo suburbano se sentía como un país extranjero. Entonces apareció la casa. Ahí estaba, como siempre, una imponente mansión colonial. Sus columnas blancas brillaban bajo el sol de la tarde, el césped perfecto, una alfombra de pasto verde esmeralda, la reja de hierro forjado blanco, que debería parecer acogedora, siempre me había parecido más bien una barrera, una línea que separaba su mundo del mío. Estacioné, apagué el motor y respiré profundo. El silencio dentro del auto era una amiga familiar. El silencio en el que estaba a punto de entrar se convertiría en un arma. Usé mi propia llave para entrar. El aire adentro era frío y quieto. Olía levemente a limón y a dinero. Nadie me saludó. Mi mirada fue inmediatamente hacia la pared del elegante vestíbulo, hacia el lugar donde solía colgar una foto mía, erguida y radiante de orgullo el día de mi graduación en el heroico colegio militar. Había desaparecido en su lugar, colgaba un enorme retrato al óleo de mi madre Patricia y mi hermano menor, Sebastián. Estaban en una gala de caridad, mi madre vestida de seda, mi hermano en smoking hecho a la medida. Sus sonrisas irradiaban éxito ensayado y sin esfuerzo. Yo había sido borrada. Patricia salió de la sala con una copa de vino blanco dorado en la mano. Estaba con una mujer en un estricto traje negro, probablemente la coordinadora de bodas. Los ojos de mi madre, tan azules como los míos pero más fríos, me examinaron de pies a cabeza. Su mirada se detuvo en mis jeans sencillos y mi suéter, una evaluación silenciosa y minuciosa que me encontró insuficiente. Él luego habló, lo suficientemente alto para que la coordinadora la escuchara. Una actuación de desprecio calculado. «Valeria, tu cuarto está arriba, al lado del cuarto de servicio. Las toallas están en el armario de ropa blanca». Se dio la vuelta sin decir una palabra más, y continuó su conversación sobre la decoración floral. Como si yo fuera una repartidora que acababa de dejar un paquete. Me quedé parada un momento en el vestíbulo de mármol. Un fantasma en la casa donde crecí. Por la noche, la actuación continuó. La casa se llenó de un murmullo suave de poder, el sonido del círculo íntimo. Los amigos selectos de mi madre, una colección curada de la élite de la Ciudad de México, políticos, cabilderos y magnates empresariales. Todos bebiendo el vino caro de mi madre y comerciando con influencia. Intenté iniciar una conversación, encontrar un terreno neutral, pero me sentía como una antropóloga estudiando una tribu extraña y desconocida. Entonces Patricia se acercó a mí, su sonrisa fija y brillante, un arma de política. Me entregó algo blanco y almidonado, un delantal. «Valeria, cariño», dijo, su voz una melodía dulce y venenosa. «No conoces a la mayoría de la gente aquí, lo sé. ¿Qué tal si ayudas al personal con los aperitivos? Estás acostumbrada a servir, ¿verdad?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación pública. Algunos de los invitados cercanos reprimieron risitas educadas. Miré a Sebastián. Estaba conversando con un senador y solo se encogió de hombros ante las palabras de nuestra madre. Un pequeño gesto de rechazo antes de volver a su conversación sobre su último proyecto arquitectónico. Era un cómplice por su indiferencia. Una ola caliente de vergüenza subió por mi cuello y quemó mi cara. En ese momento, yo no era la general de división del ejército mexicano. Las 2 estrellas en mis hombros, ganadas con sudor, sangre y noches sin dormir, se sentían como si me las hubieran arrancado. Yo era solo una ayudante,
un accesorio, una carga en un delantal blanco inmaculado. El golpe final llegó pocos minutos después. Una mujer de rostro amable, una de las amigas de Patricia de una organización benéfica, me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Patricia intervino, poniendo su mano posesiva en mi brazo. «¿Tiene algún trabajo administrativo para el gobierno?», declaró mi madre alegremente, como si hablara de un pasatiempo moderadamente interesante. «Muy estable, pero un poco aburrido». Administrativo en la palabra fue un insulto dirigido, destinado a reducir mi carrera a algo pequeño. Aburrido, insignificante, la sensación de ser borrada ahora era completa. Mi garganta se cerró. El aire de repente se volvió espeso y difícil de respirar. Era invisible, una sirvienta cuyo único propósito era no estorbar a la familia real. No dije una palabra. Solo asentí a la mujer amable. Me solté del agarre de mi madre y me alejé de la fiesta brillante. Mis pasos fueron tranquilos mientras caminaba por la casa y entraba al santuario silencioso de la cocina. La risa y el tintineo de vasos se desvanecieron detrás de mí, bajo las luces de neón brillantes. Desaté los lazos del delantal. Sostuve la tela blanca y rígida un momento. Luego la dejé caer en el bote de basura de acero inoxidable, directamente sobre un montón de cáscaras de limón descartadas. No fue un acto de ira, fue una declaración silenciosa de guerra en el sueño. No llegó fácilmente esa noche, en el silencio estéril del cuarto de huéspedes, el cuarto al lado del de servicio. La imagen del delantal blanco cayendo en la basura se reproducía una y otra vez en mi mente. Era un recuerdo claro y nítido, pero estaba empañado por una pregunta resonante que me había perseguido durante 2 décadas. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué odias tanto lo que soy? Solo había un lugar al que podía ir para encontrar alguna respuesta. Antes del amanecer, estaba de nuevo en mi Ford Explorer, conduciendo por los suburbios dormidos hacia el Panteón de Dolores. Una niebla delgada y etérea se aferraba al suelo, suavizando los bordes del mundo. El aire era fresco y llevaba el aroma de tierra húmeda y hojas caídas. Aquí el silencio era diferente. No era el silencio usado como arma en la casa de mi madre. Era un manto de reverencia, una quietud profunda que llevaba el peso de innumerables historias de servicio y sacrificio. Caminé a través del mar, de cruces de mármol blanco. Cada una era testimonio de una vida vivida por algo más grande que uno mismo. Encontré su lápida fácilmente. El pasto alrededor estaba perfectamente cortado. Coronel Marcos Mendoza, Ejército Mexicano Namé. Paré frente a la piedra blanca y fría. Mi aliento subía en el aire fresco. Esta era la única persona que realmente me había visto. No la hija difícil, no la extraña, sino John con los ojos cerrados. Casi podía sentir el aire fresco de la noche mexicana de entonces. Era nuevamente una niña, sentada en el patio trasero con mi padre, nuestras cabezas hacia el cielo, hacia el vasto lienzo de color azul tinta del firmamento. Él no solo me mostraba las constelaciones, me enseñaba a navegar. Su dedo, fuerte y tranquilo, trazaba los patrones en el cielo. Patricia solo ve las estrellas más brillantes. Valeria había dicho, su voz un gruñido profundo y suave. Le gustan las cosas que brillan, que se anuncian a sí mismas. Pero un verdadero soldado, un verdadero navegante, sabe que son las estrellas más débiles las que debes buscar, las que te guían cuando estás perdida en la oscuridad. Sé una estrella débil, mi niña. Sé silenciosa, sé constante y nunca pierdas tu rumbo. Sus palabras eran un fantasma, una presencia reconfortante en la niebla de la mañana. Él entendió, y con eso también entendió mi lugar en su universo. Yo no era una estrella brillante, no estaba destinada a su cielo. En una corriente de recuerdos agudos y dolorosos atravesó la calma. El día que llegó mi carta de aceptación del heroico colegio militar, un sobre grueso de aspecto significativo. Lo sostuve en mis manos. Mi corazón latía con fuerza de alegría, tan pura que sentía que podría levantarme del suelo. Se lo mostré a Patricia. Lo tomó, sus dedos perfectamente arreglados, apenas tocaron el papel, y lo arrojó sobre la mesa de caoba como si fuera correo basura. «Estás arruinando tu vida, Valeria», había declarado. Su voz sin calidez. «Te volverás dura y áspera. Ningún hombre decente de nuestra clase querrá casarse con una soldado.
No hubo orgullo, no hubo felicitación, solo un veredicto, una sentencia de por vida. Esa misma semana, mi hermano Sebastián ganó un concurso de arte escolar regional, una simple cinta y un certificado. Para eso, Patricia organizó una espléndida fiesta en el jardín. Invitó a más de 100 invitados. Hubo catering, un cuarteto de cuerdas y champán. Todo por un dibujo infantil. La injusticia se grabó en mi memoria, pero mi padre, mi estrella silenciosa y constante, había encontrado una manera. Esa noche me había sacado a escondidas de la casa, lejos de las risas resonantes y las sonrisas forzadas. Nos llevó al centro de la ciudad, a Los Cocuyos, un lugar ruidoso y maravillosamente caótico que estaba a un mundo de distancia del mundo curado de mi madre. Nos sentamos en la barra y ordenó. Su platillo favorito eran 2 tacos al pastor, humeantes y calientes, cubiertos con piña y cilantro. La comida grasosa, deliciosa y sin pretensiones, fue la celebración más significativa de mi vida mientras comía. Me miró, sus ojos llenos del orgullo que mi madre me había negado. Nunca dejes que nadie te diga que tus sueños no valen la pena ser celebrados, había dicho, su voz firme sobre el ruido alegre del lugar. Nunca ahora, parada frente a la tumba, el recuerdo era tan vívido que casi podía saborear los tacos. El contraste entre la afirmación silenciosa de mi padre y la desaprobación ruidosa de mi madre era el plano de mi infancia. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una moneda de desafío de mi antigua unidad. Era pesada y fría en mi palma. Una tradición de soldados, un pequeño signo de respeto, y recuerdo que uno deja para un camarada caído en me, incliné y la coloqué cuidadosamente en la parte superior del mármol liso y frío de su lápida. El metal hizo un clic suave y definitivo contra la piedra. Susurré al aire tranquilo, mis palabras destinadas solo para él. Papá. No estoy perdida, solo estoy en la oscuridad ahora mismo, pero recuerdo tu lección, recuerdo las estrellas, respiré profunda y tranquilamente. Es hora de que aprenda a ser mi propia estrella guía. Incluso, si nadie más puede ver la luz, una nueva determinación se asentó en mi corazón. No era el fuego caliente de la venganza, era algo más frío, más fuerte. Era la voluntad de honrar su legado, de reclamar la definición de servicio y honor que mi madre había intentado tanto manchar. Me enderecé. Eché los hombros hacia atrás y me alejé de la tumba. La niebla de la mañana comenzaba a disiparse y los primeros rayos del sol penetraban los árboles y brillaban en las filas interminables de lápidas blancas. Salí de las sombras y supe que el camino delante de mí sería el mío. El camino de una estrella débil, como mi padre lo había llamado mientras me alejaba del panteón de Dolores. Me di cuenta de que toda mi vida adulta se había vivido en este camino. Era un viaje que no estaba pavimentado con la aprobación de mi madre o los fáciles éxitos de mi hermano, sino con sudor, lodo y el silencio pétreo de mi familia. Los recuerdos no regresaron como un arroyo suave, sino como una serie de instantáneas agudas y vívidas. El heroico colegio militar, las noches interminables temblando en el lodo frío y húmedo, durante los ejercicios de campo. Mis músculos gritaban en protesta, las pruebas físicas agotadoras que me llevaron al borde del colapso. Mis pulmones ardían, mi visión se reducía a un túnel. Aún recuerdo el desprecio sutil y corrosivo de algunos cadetes masculinos, el shock silencioso en sus rostros cuando no solo me mantuve al día, sino que lo superé en simulaciones tácticas. Su sorpresa fue un combustible silencioso que ardía junto al recuerdo de mi padre. Cada pequeña victoria era una confirmación silenciosa de que estaba en el camino correcto. Incluso si era solitario, luego Afganistán. Los recuerdos cambiaron de las colinas verdes de la Ciudad de México a los paisajes beige y polvorientos de la provincia de Helmand. Era entonces una joven teniente primero y lideraba una patrulla a través de una aldea remota. El aire era un compañero constante, espeso de polvo, tensión y el peligro omnipresente en mi mundo consistía en el peso de mi equipo, la sensación de mi rifle en las manos y los rostros de los soldados que me confiaron sus vidas. Allí aprendí un nuevo lenguaje, un lenguaje inquebrantable. Aprendí a leer la intención de una persona no por sus palabras,
sino por el parpadeo de sus ojos, por la postura de sus hombros, por el silencio cargado entre dos disparos distantes. Estas fueron lecciones sobre la naturaleza humana, sobre la supervivencia, que ninguna universidad de élite podría enseñarle a mi hermano Sebastián. Él aprendió sobre estética y estructura. Yo aprendí sobre vida y muerte. Un recuerdo de ese tiempo permanece como una cicatriz persistente, que no sana en mi alma. Era época navideña. Estaba en Kandahar en un puesto de avanzada improvisado, solo horas después de que una emboscada me arrebatara a un buen soldado. Un joven de Oaxaca, con una foto de su novia de preparatoria en su casco, estaba exhausta, de luto y a kilómetros de cualquier cosa que se sintiera como hogar. Logré hacer una videollamada. La pantalla parpadeó a la vida y mostró nuestra sala familiar en Polanco. Era una escena de postal navideña. Un árbol de Navidad enorme y brillantemente iluminado. Patricia y Sebastián riendo, vasos de rompope en las manos. Estaban rodeados de calidez, seguridad y protección. A la sonrisa de mi madre se congeló cuando me vio. Mi rostro estaba cubierto de tierra, mis ojos huecos de agotamiento. Ella suspiró, una expresión de leve molestia. ¡Ay Dios, Valeria, te ves terrible! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esa fue su primera pregunta. No. ¿Estás segura? No. ¿Te encuentras bien? Sebastián se movió en la pantalla, su rostro radiante. Oye, hermana, mamá acaba de comprarme un BMW nuevo por mi ascenso. Las palabras me golpearon con toda su fuerza. Un auto nuevo. Un hombre al que había considerado como un hermano estaba muerto y mi propio hermano celebraba un vehículo de lujo. Nadie preguntó por el tiroteo. Nadie preguntó por mis hombres. De repente sonó una sirena de mi lado, el sonido inconfundible de un ataque con cohetes. Tuve que irme. Lo último que escuché antes de cortar la conexión fue la voz de mi madre dirigiéndose a Sebastián, completamente despreocupada. Ven, vamos a elegir tu outfit para la fiesta del club de golf. A la pantalla se puso negra, dejándome en el aullido ensordecedor de la sirena y un silencio aún más ensordecedor en mi corazón años después. Ahora estaba sentada en la comodidad anónima de un Starbucks, no muy lejos de esa misma casa. El olor a granos de café tostados y pastelería era un mundo alejado del polvo de Kandahar. Mi laptop del gobierno encriptada estaba abierta. El zumbido suave de su ventilador, un sonido familiar. Revisé mi bandeja de entrada. Un testimonio digital de la vida que mi familia no quería ver. Había un correo electrónico con una invitación oficial para ser la oradora principal en una conferencia internacional de seguridad en Londres. Otro era un reconocimiento del Pentágono por un informe de inteligencia que redacté. Un informe que había influido directamente en la política nacional. Mi trabajo tenía peso, tenía significado. Fue reconocido en los niveles más altos. Tomé un sorbo de mi café negro. Una sonrisa amarga jugó en mis labios. El mundo me veía como una general, estratega, líder. Era respetada por mis colegas y confiable por mis superiores. Sin embargo, en la espléndida mansión colonial, a solo unos kilómetros calle abajo, todavía era la niña que no era lo suficientemente buena, que no valía la pena celebrar, que era mejor usar un delantal y servir a los invitados reales. El mundo veía a una general, pero mi familia veía un fantasma, útil, pero en última instancia invisible. Todavía estaba sentada en ese Starbucks, la sonrisa amarga en los labios mientras miraba el reconocimiento del Pentágono en mi laptop. El mundo me veía, pero mi familia no. La punzada familiar de esa verdad apenas estaba asentando cuando un nuevo correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. En él, asunto era simple en café, pero era el nombre del remitente lo que hizo que mi corazón latiera más rápido. Sofía Herrera, conocía el nombre. Capitana Sofía Herrera, la prometida de mi hermano Sebastián. Leí el correo. Era breve y directo, proponiendo una reunión en un café en la Condesa. Sin explicación, solo hora y lugar. Mi instinto, afilado por años de evaluación de amenazas, me decía que esto no era una llamada social. Esto era reconocimiento. Al día siguiente, encontré el pequeño café independiente escondido en una tranquila calle lateral. Era el tipo de lugar con muebles desparejos y arte local en las paredes. Un mundo alejado de la perfección estéril de la casa de mi madre. Sofía ya estaba allí,
sentada en una pequeña mesa en la esquina, vestida de civil, un suéter simple, jeans. Se veía diferente, pero todavía llevaba la postura inconfundible de una soldado. Se puso de pie cuando me acerqué. General, dijo, su voz baja pero firme. Capitana, respondí, tomando asiento frente a ella. Gracias por tomarse el tiempo para reunirse conmigo. No perdió tiempo con charlas triviales. Su mirada era directa, inquebrantable. Mire, sé lo que pasó con su madre, con Patricia. Dijo el nombre de mi madre con distancia clínica. Ella siempre ha sido así. Necesito que sepa que yo no soy parte de eso. Solo escuché. Mi expresión neutral continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Hace un año? Después de que Sebastián empezó a presumir del éxito de su familia. Hice una verificación de antecedentes sobre usted, una verificación profesional. Sé quién es. General, serví bajo su comando en Kandahar. Usted sacó a mi unidad de una emboscada en el valle de Argendab. Usted salvó mi vida. Una descarga me atravesó. Recordaba el tiroteo, pero en el caos del comando, las caras individuales a menudo se desdibujaban. Para ella, fue el día que vivió. Para mí, fue un martes por primera vez. No vi a la prometida de mi hermano, sino a una camarada. Una calidez profunda e inesperada se extendió por mi pecho, un sentimiento cuya ausencia no había sabido que tenía. Le debo todo, dijo, su voz llena de convicción. Así que lo que sea que necesite, cuando lo necesite, soy su soldado en cualquier campo de batalla. Y eso incluye en la sinceridad en sus ojos. Fue un bálsamo para una herida que no sabía que todavía estaba abierta. Por primera vez en mucho tiempo no estaba sola en la trinchera. Pero Sofía tenía otra información. Hay alguien que necesita ver, dijo, deslizando una hoja de papel sobre la mesa. En ella había un nombre y una dirección en Coyoacán, doctora Amara Singh. Está jubilada ahora, pero conoce a su madre y es una amiga. Al día siguiente, conduje a la dirección. Era una discreta oficina de piedra café. La placa, junto a la puerta, decía simplemente consultora de imagen. Adentro no se parecía en nada a una oficina de terapia. No había sofás suaves ni pósters inspiradores. Era una sala de guerra. Mapas de varios puntos críticos globales colgaban en una pared. Una gran pizarra blanca con diagramas complejos y notas dominaba otra. Una mujer poderosa con ojos agudos e inteligentes y cabello negro plateado se levantó detrás de un gran escritorio. Esta era la doctora Amara Singh. Era una mujer mexicana de ascendencia india, pero se movía con la autoridad tranquila de alguien que había caminado por los pasillos del poder en la Ciudad de México toda su vida. General Mendoza, dijo con una voz cálida, pero profesional. Sofía me informó. Por favor, siéntese, mientras servía 2 tazas de té chai. Fue directo al grano. Conozco a Patricia Mendoza desde hace 30 años, de varias juntas y comités. La he observado en acción. Amara me miró directamente a los ojos. Esto no es solo una disputa familiar, Valeria. Tu madre no solo está atacando tus sentimientos, está llevando a cabo una campaña sistemática de guerra de información para borrar tu identidad y apropiarse del legado de tu padre. Y vamos a contraatacar con las mismas armas, verdad y precisión. La palabra. Vamos, resonó suavemente en la habitación. Amar abrió un cajón y colocó 2 pequeños objetos sobre la madera pulida entre nosotras. Una grabadora de voz digital, no más grande que un lápiz labial, y una memoria USB negra encriptada. Tu madre opera con manipulaciones y mentiras dichas en privado, dijo Amara con calma. De ahora en adelante, recopilas información, grabas todo, documentas todo. Estamos construyendo un caso, tu caso esa noche. Nos reunimos las 3 en la sala de guerra de Amara Nun, general de división, una capitana y una estratega retirada de la DEA. Una familia elegida, forjada por objetivos compartidos.
No hubo lágrimas, no hubo lamentos emocionales. Hablamos de tácticas en Sofía usó su acceso y obtuvo los planos y planes de seguridad del lugar de la boda. Amara comenzó a esbozar una línea de tiempo, identificando personas clave en la lista de invitados a periodistas, políticos, figuras influyentes que podrían cambiar el rumbo. Yo proporcioné los hechos sobre el terreno. La historia de las acciones de mi madre. El perfil psicológico de mi oponente. Por primera vez, sentí que la marea estaba cambiando. El camino solitario de la estrella débil ya no era una misión en solitario. Se estaba formando una nueva constelación. Y diseñamos un plan de batalla para desmantelar el imperio de Patricia Mendoza, no con ira, sino con hechos fríos y duros. Era una campaña impulsada por precisión militar, experiencia en inteligencia y lealtad inquebrantable de soldado. La batalla por el legado de mi padre y por mí misma había comenzado. 2 días después de nuestra sesión de estrategia en la sala de guerra de Amara, mi madre llamó. Su voz al teléfono era artificialmente cálida, un tono que no había escuchado dirigido hacia mí desde mi infancia. Quería cenar juntas, una oportunidad para reconectarnos antes del caos de la boda. Mis alarmas internas sonaron. Este era un movimiento táctico, pero las palabras de Amara resonaron en mi cabeza. Recopila información. Esta era mi primera oportunidad. Me encantaría, dije, mi voz cuidadosamente neutral, antes de salir de mi apartamento temporal. Saqué la pequeña y delgada grabadora de voz que Amara me había dado. Con un clic suave, la encendí y la metí en mi bolso. Ya no era simplemente una hija yendo a cenar. Era una agente, moviéndose en territorio enemigo. Patricia había elegido Quintonil, un restaurante legendario de 3 estrellas Michelin, ubicado en Polanco, un lugar de lujo extremo y voces apagadas. Al mismo tiempo, era increíblemente público, un lugar de reunión popular de senadores y CEOs, una elección estratégica. Ella sabía que yo no haría una escena. Allí en toda la velada, fue un escenario cuidadosamente montado. Ya estaba sentada cuando llegué, impecable en un vestido de seda, un solo collar de perlas alrededor del cuello. Sonrió, una sonrisa deslumbrante que no alcanzó sus ojos. Valeria, cariño, te ves bien, dijo. Su mirada se deslizó sobre mi vestido negro sencillo. Una mirada sutil de juicio en la cena fue una obra maestra del arte culinario. Plato tras plato fue servido, cada uno una pequeña escultura exquisita en el plato, a un carpaccio de cordero con costra de hierbas, ensalada César con helado, vieiras doradas con trufa negra en una vinagreta entre bocados de comida que sabía insípida. Patricia representó su papel, habló sobre la importancia de la familia, lo esencial que era mantenerse unidos. Recordó mi infancia, buscando momentos vagos y felices que se sentían como si pertenecieran a otra persona. Dijo que siempre había estado orgullosa de mi carrera, incluso si no siempre pudo demostrarlo. Fue una actuación brillante, un monólogo de calidez artificial y sentimiento falso. Cada palabra una mentira, una piedra cuidadosamente pulida en un camino donde sabía que no quería ir en el aire, se volvió pesado por su falta de sinceridad. Un nudo frío se apretó en mi estómago. No estaba cenando con mi madre. Estaba siendo interrogada por una maestra manipuladora. Luego, con la llegada del postre, un impresionante pastel de coco de 7 capas, llegó el acto principal. Patricia metió la mano en su bolso de diseñador y sacó una carpeta ordenadamente encuadernada. La deslizó sobre el mantel blanco, directamente al lado de mi plato. La naturalidad de este gesto fue aterradora. Solo una pequeña formalidad, cariño, dijo. Su voz se convirtió en un susurro conspirador, ligero como una pluma. Para consolidar el patrimonio familiar. Esto haría que todo fuera mucho más fácil de administrar y ayudaría enormemente a Sebastián con sus proyectos comerciales después de la boda. Solo tienes que firmar aquí en mí. Mi mirada cayó sobre la carpeta. Mi corazón comenzó a latir fuerte y constante contra mis costillas. No se trataba de consolidación, era una emboscada. Sentí el peso de la pequeña grabadora en mi bolso. Escuché la voz de Amara. Un comando claro y agudo en mi cabeza. Nunca firmes nada antes de que tu abogado lo revise. Abrí la carpeta. Las páginas estaban densas con jerga legal impenetrable, pero ciertas frases sobresalían.
renunciar a todos los derechos, transferencia de propiedad irrevocable. Esto no era consolidación, esto era una capitulación, un intento de separarme de la última pieza física de mi padre que todavía tenía. Su casa en la sangre rugió en mis oídos. Estaba tratando de robarme el legado de mi padre sobre un pedazo de pastel caro. Respiré lenta y deliberadamente, me tranquilicé. Cerré la carpeta y la empujé suavemente de regreso sobre la mesa hacia ella. Creo que haré que mi abogado lo revise primero, madre. El efecto fue inmediatamente palpable. La sonrisa perfectamente ensayada de Patricia se congeló y luego se rompió. Sus ojos, que toda la noche habían fingido calidez, se convirtieron en pedazos de hielo. ¿La máscara había caído? ¿Un abogado? Siseó. Su voz era baja y venenosa, un marcado contraste con el entorno elegante. Valeria, somos familia. ¿No confías en tu propia madre? La manipulación clásica. La apelación a un vínculo que ella misma había destruido toda una vida. Esta es una simple disputa familiar. No seas difícil y complicada. Solo firma en su mano se disparó hacia adelante, los dedos presionando sobre la carpeta. Un comando disfrazado de sugerencia. Miré su mano, luego de vuelta a su rostro, ahora distorsionado con ira apenas contenida. Por primera vez, no me sentí herida ni avergonzada. Sentí una claridad fría y transparente. El juego había sido expuesto. Lentamente me levanté, mis movimientos tranquilos y deliberados. Saqué un billete de 500 pesos de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Más que suficiente para cubrir mi parte y la propina. Haré que mi abogado lo revise y te lo devuelvo, dije con voz calmada y firme. Luego me di la vuelta y me alejé. No miré hacia atrás. Sentí su mirada furiosa ardiendo en mi espalda mientras mis tacones hacían clic suavemente sobre el piso pulido. Las conversaciones apagadas de los otros invitados, el tintineo de los cubiertos. Toda la burbuja de cortesía artificial se disolvió aun cuando salía el aire fresco de la noche. Supe una cosa con certeza. La batalla había comenzado oficialmente, y yo había disparado el primer tiro en esa misma noche. Después de regresar de la cena con Patricia a mi apartamento provisional, actué sin perder tiempo. Mis manos estaban tranquilas mientras tomaba mi teléfono. Extendía los documentos legales sobre la mesa de café y fotografiaba cada página. Envié las imágenes a Amara en un mensaje seguro, con el simple asunto encima de hoy. Luego me senté y esperé. El archivo de audio de la grabadora ya se estaba cargando en nuestra unidad compartida encriptada. El silencio en la habitación era un marcado contraste con la tormenta en mi interior. Unas horas más tarde, sonó mi teléfono. Era Amara. Su voz, generalmente tan tranquila y estratégica, sonaba llena de ira fría. Valeria, hice que mi contacto legal revisara las fotos. Esto no es un poder notarial, es una renuncia completa e incondicional a tus derechos de herencia sobre la casa. Es hermético. Lo hizo redactar por un abogado especializado en disputas familiares. ¿Estaba tratando de convencerte de que cedieras la casa de tu padre? Una ola de náusea me invadió. Una cosa era sospecharlo, algo completamente diferente era tenerlo confirmado en palabras legales tan brutales. Ella había planeado quitarme todo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Sofía, sin mensaje. Solo un enlace. Mi dedo tembló ligeramente mientras lo tocaba. El enlace me llevó a un conocido blog de sociedad local de la Ciudad de México, que documentaba las vidas de los ricos y poderosos de la región. El titular prácticamente saltó de la pantalla. Escrito en una fuente audaz y santurona, a la familia Mendoza y la hija perdida. Una historia triste. El artículo era una obra maestra de destrucción de carácter. Anónimo, pero claramente alimentado por Patricia. Me presentaba como una hija difícil y retraída que había abandonado a su familia para seguir una carrera vaga y preocupante. Insinuaba con perfidia sutil que mi tiempo militar me había dañado psicológicamente. Me había vuelto inestable y celosa de la próxima boda de mi hermano. Afirmaba que estaba tratando activamente de sabotear su boda. Pero la peor parte, la que me heló la sangre en las venas, fue la imagen. Habían encontrado una foto vieja de mí. Justo después de una misión agotadora de 72 horas en una zona de guerra, estaba exhausta, mi rostro manchado de suciedad,
mis ojos huecos. La habían recortado, ampliado y usado para ilustrar su narrativa de la veterana psicológicamente inestable. Fue una violación personal, tan profunda que me quitó el aliento. No solo querían desheredarme, querían destruirme por completo, desacreditarme tan completamente que nadie escuchara ni una palabra de lo que dijera mi servicio, mis sacrificios, todo lo que había dado forma a mi vida. Querían convertirlo en armas para usar en mi contra. Dejé caer el teléfono en el sofá como si fuera una piedra caliente. Me hundí en la oscuridad de la sala sin luz. Las luces de la ciudad parpadeaban burlonamente frente a mi ventana por un momento. Sentí el peso aplastante de todo. Las mentiras, la traición, la crueldad calculada. El suelo cedió debajo de mí. Luego recordé la voz de mi padre hablando de las estrellas débiles. La voz de Amara diciéndome que contraatacara con la verdad. La voz de Sofía prometiéndome su lealtad. No estaba sola en la oscuridad. Alcancé mi laptop, primero rígida, luego más segura. Abrí el navegador y escribí Brené Brown, el hombre en la arena, en la barra de búsqueda. Hice clic en el video de su especial de Netflix, La llamada al coraje, y avancé a la sección que necesitaba escuchar. Su voz llenó la habitación silenciosa, fuerte y clara, citando las palabras atemporales de Theodore Roosevelt. No es el crítico quien cuenta, no es el hombre que señala como tropieza, el fuerte o donde el que actúa podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al que realmente está en la arena, cuyo rostro está marcado por polvo, sudor y sangre, que conoce mejor el triunfo de grandes logros. Y en el peor de los casos, si falla, al menos falla atreviéndose grandemente. Cerré los ojos y dejé que las palabras fluyeran sobre mí. Los críticos, Patricia, Sebastián, sus amigos sin alma, el blogger sin rostro, todos eran solo críticos. Estaban sentados en los asientos baratos de la arena, cómodos y seguros, juzgando un juego que eran demasiado cobardes para jugar, pero yo siempre había estado en la arena. Mi rostro estaba marcado por el polvo de Afganistán. Mis manos conocían la suciedad y la dureza de la batalla. Había tropezado, había sangrado y me había atrevido grandemente. Abrí los ojos. El miedo se había ido, el dolor se había ido. Lo único que quedaba era una claridad fría, clara y cristalina. El camino delante de mí estaba iluminado. Me habían empujado fuera de la familia, y al hacerlo, me habían empujado exactamente de regreso a donde realmente pertenecía, al campo de batalla. Y estoy segura de que algunas de ustedes que están escuchando saben exactamente cómo se siente este momento, el momento en que el dolor termina y el propósito comienza. Alcancé mi teléfono, mi mano ahora firme como una roca. Marqué el número de Amarán. Contestó al primer timbre. Activa todo, dije, mi voz profunda y libre de toda emoción, excepto pura determinación sin adulterar. Es hora de entrar a mi arena. Mis últimas palabras a Amara por teléfono, es hora de entrar a mi arena, no fueron una súplica, fue una orden. La respuesta fue inmediata. Las siguientes 48 horas se difuminaron en una preparación concentrada e implacable. La tranquila oficina de Amara en Coyoacán se transformó en un centro de comando en toda regla. El pizarrón blanco, una vez cubierto con diagramas abstractos, ahora mostraba un plan de batalla meticulosamente detallado. Un plano del salón de baile del hotel estaba fijado en el centro, marcado con entradas y salidas, ángulos muertos de las cámaras y líneas de visión. Óptima San Sofía usó sus habilidades técnicas y nos consiguió los planos del sistema audiovisual del lugar, dándonos control sobre cada micrófono y cada pantalla de proyección en la sala. Trabajamos con la eficiencia silenciosa de una unidad militar experimentada. Amara, la estratega, jugó sus contactos, elaboró una lista de invitados clave, no solo los poderosos, sino los influyentes. Identificó a 3 periodistas prominentes y algunos influencers de redes sociales conocidos por sus revelaciones. Un expediente digital con cada pieza de evidencia que teníamos fue preparado y encriptado, listo para ser desplegado en el momento exactamente correcto. Amara ya había informado a un reportero de investigación de confianza de un importante periódico nacional, preparándolo para recibir un paquete de alto impacto. Sofía, mi oficial
de inteligencia monitoreó la actividad en línea, rastreó la difusión del artículo difamatorio lanzado por Patricia. Creó una línea de tiempo detallada de la ceremonia de boda, prediciendo cuellos de botella y oportunidades favorables sin emociones. Solo datos. ¿Quién hablaría cuándo? ¿Dónde se sentaría Patricia? El momento exacto en que la ceremonia pasaría a la recepción. Cada detalle era una ventaja potencial. A mi papel era el comando. Tomé la decisión que aseguraría nuestro activo más importante. A través de una línea segura, contacté al general Alfonso Tavares, mi antiguo comandante y mentor. Ahora, general de 4 estrellas en el Pentágono, no me quejé, ni conté una historia previa emocional. Presenté la situación como un informe de situación, un resumen conciso y objetivo de una campaña de desinformación contra un oficial de alto rango. Señor, necesito 2 archivos, dije con voz calmada. El informe posterior a la acción sin censurar de la Operación Águila del Desierto y una confirmación en video oficial de mi historial de servicio y condecoraciones del Pentágono en Yubo. Un silencio pensativo al otro lado. El general Tavares era un hombre de pocas palabras, pero de gran integridad. Sabía que entendía el contexto tácito. Los archivos estarán listos para usted en un servidor seguro dentro de 1 hora. General de división, dijo finalmente. Su voz sonaba como grava y acero. Ya es hora de que toda la historia de lo que usted y sus soldados lograron en ese valle sea debidamente reconocida. No hizo más preguntas. No cuestionó mis motivos. Esa era la lealtad del uniforme, un vínculo forjado en el servicio compartido que mi madre nunca podría entender en la noche antes de la boda. No dormí. Las luces de la Ciudad de México se filtraban a través de las persianas, pero mi enfoque estaba completamente dentro de las 4 paredes de mi habitación. Había sacado mi uniforme de servicio clase A. Los blues formales de la bolsa de transporte era el uniforme de ceremonia, de tradición, de honor. Bajo la luz brillante de la lámpara del escritorio, comencé el ritual de preparar mi armadura. Extendí la chaqueta y comencé cuidadosamente a sujetar mis condecoraciones. Cada medalla, cada listón era un capítulo en la vida que mi madre había intentado borrar a la estrella de plata, por valentía y acción en la emboscada exacta que Sofía había sobrevivido. El corazón púrpura, un testimonio silencioso de la metralla que atravesó mi hombro en otro enfrentamiento. Una historia que nunca le conté a mi familia: la medalla de Servicio Superior de Defensa, la Legión del Mérito, la Estrella de Bronce. Cada alfiler que clavé a través de la tela azul profundo era un recuerdo en un camarada caído. Una noche sin dormir, un momento de terror, un destello de orgullo, eran un lenguaje silencioso y metálico que contaba la verdadera historia de mi servicio. Una historia de sudor y sangre, no la ficción administrativa seca que mi madre había creado. Saqué mi vaporizador portátil. El silbido del vapor llenó la habitación silenciosa. Trabajé cada centímetro del uniforme, alisando cada posible arruga, asegurándome de que cada pliegue fuera afilado como navaja, cada línea perfecta. Los botones de latón pulido brillaban como monedas de oro. Las 2 estrellas de plata en cada hombrera brillaban con luz fría y dura. Esto era más que preparación, era una transformación. Estaba quitándome el traje mal ajustado de la hija, difícil que querían imponerme. Estaba volviendo a ponerme mi propia piel. Cuando terminé, colgué el uniforme, una estatua perfecta de honor y disciplina. Me paré frente a él. Vi no solo una chaqueta, sino la personificación de mi juramento. Patricia había elegido sus armas en mentiras, manipulación y vergüenza pública. Yo había elegido las mías. No me estaba preparando para una boda. Me estaba preparando para un ajuste de cuentas. No me estaba poniendo un vestido. Me estaba poniendo mi armadura en el gran salón de baile del Hotel Camino Real en Polanco. Era un mar de sedas pasteles, smokings hechos a medida y el brillo suave de candelabros de cristal. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo ligero y clásico, una banda sonora delicada para la unión de 2 familias influyentes. Mi hermano Sebastián estaba en el altar, luciendo guapo y confiado. Mi madre Patricia estaba sentada en la primera fila, la imagen perfecta de la matriarca orgullosa, irradiando una calma de serenidad real. En la ceremonia apenas había comenzado. La procesión
había terminado. El sacerdote dio la bienvenida a los invitados. Esta era la hora Anne como estaba planeado. Las grandes puertas de roble al final del salón se abrieron de golpe, pero la persona que entró no fue un invitado que llegaba tarde en un vestido fluido. Era yo. Entré en la habitación y una onda de choque, de silencio irradió desde la puerta. Cada sonido se desvaneció, la música se detuvo, una sola nota de violín se desvaneció en el aire. El murmullo suave de los 300 invitados se evaporó. Cada cabeza giró, cada par de ojos se fijó en Mia. No llevaba un vestido. Llevaba mi armadura, la chaqueta azul profundo de mi uniforme de servicio del ejército era impecable. Los botones de latón brillaban y las filas de listones en mi pecho eran un testimonio vívido de una vida que habían intentado negar. Las 2 estrellas de plata de una general de división en cada hombro parecían capturar y sostener la luz del candelabro. Vi el rostro de mi madre. Su sonrisa tranquila se congeló. Luego se rompió como porcelana fina, cayendo sobre un piso de mármol. El color se drenó de sus mejillas. Quedó una máscara pálida y blanca, como la tiza del horror azulado. La mandíbula de Sebastián cayó. Su postura confiada se desplomó y me miró fijamente. Los ojos muy abiertos por la incredulidad y el pánico incipiente, los ignoré a todos. Con la espalda recta y la mirada firme, caminé tranquila y medidamente por el largo pasillo. No me detuve al frente. Encontré un asiento vacío en la última fila. Me senté y coloqué las manos en mi regazo, convirtiéndome en una presencia silenciosa e imponente al final de su celebración perfecta a la ceremonia. Lentamente volvió a tomar impulso, pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. El aire estaba pesado con tensión y preguntas susurradas. El sacerdote, avergonzado, se apresuró a través de los votos. Anne, cuando llegó a la fórmula clásica en sí, ¿alguien tiene alguna objeción a esta unión? Que hable ahora o calle para siempre. Hubo un silencio electrizante. Nadie habló. La verdadera objeción no era al matrimonio, sino a las mentiras sobre las que se construyó finalmente. Era hora del discurso familiar. Patricia, visiblemente sacudida, se levantó para dar un discurso seguramente pulido y preparado. Pero era demasiado tarde. Alguien más ya se dirigía al micrófono. Anne era la novia. Capitana Sofía Herrera, una visión en un elegante vestido blanco, se acercó al podio. Se veía impresionante, pero su expresión estaba marcada por una determinación solemne. No miró a su novio, no miró a la audiencia, se giró ligeramente hacia la última fila y dirigió su atención hacia Mia. La habitación contuvo la respiración. Antes de comenzar mi nueva vida, dijo Sofía, su voz clara y fuerte, amplificada por el micrófono. Primero debo honrar a la persona que me dio la oportunidad de vivir. Esta vida en absoluto. Encuadró los hombros en su hermoso vestido de novia. Tomó posición y luego, en un gesto de profundo respeto y lealtad inquebrantable, levantó la mano en saludo, un saludo militar nítido y perfecto dirigido a la general de división Valeria Mendoza. A la general de división Valeria Mendoza, declaró, y un jadeo colectivo atravesó el salón de baile. El título, pronunciado con tal reverencia, colgó como una explosión en el aire y general de división el rostro de mi madre se contorsionó en un grito silencioso. Anne Sofía aún no había terminado. Bajó la mano y continuó, su voz resonando con verdad incontrovertible. La general, en la última fila, es la mujer que salvó mi vida y la de 5 soldados más, durante la operación Águila del Desierto en Kandahar. Esa fue la señal. Exactamente en ese momento, la enorme pantalla de proyección detrás del altar, que hasta ahora mostraba un monograma de buen gusto de las iniciales de la novia y el novio, cobró vida. El monograma fue reemplazado por el informe posterior a la acción, sin censurar, de la misión. Mi nombre y rango eran claramente visibles. Luego un montaje de fotos. Yo en servicio, yo con mi unidad, yo en la ceremonia de entrega de la Estrella de Plata. La pantalla mostró una imagen de alta resolución de mis condecoraciones. Cada una fue nombrada y explicada. Y luego la evidencia final, el video del general Tavares. Su rostro severo y autoritario llenó la pantalla. En su uniforme completo clase A, miró directamente a la cámara y confirmó mi rango, mi historial de servicio y las circunstancias de mis condecoraciones.
Su voz no dejaba lugar a dudas en simultáneamente. Mientras Amara daba la orden desde su centro de comando, comenzó el timbre y la vibración de los teléfonos de todos los periodistas presentes. Un coro de notificaciones entrantes. El expediente fue entregado a Anne para Patricia. Era demasiado. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronó en tiempo real ante sus ojos horrorizados. Se levantó de su asiento, su compostura completamente perdida. ¡Detengan esto!, gritó, su voz ronca y fea. ¡Esto es una mentira! ¡Todo es una mentira! No. Se precipitó hacia el escenario, un intento desesperado de detener lo imparable. Pero era demasiado tarde ante el silencio atónito de la multitud. Una sola persona comenzó a aplaudir, luego otra y otra más. Comenzó lentamente, luego creció hasta convertirse en una ola. Un aplauso atronador que sacudió todo el salón de baile en los invitados. No se pusieron de pie por la novia y el novio, sino por la soldado en la última fila. Aplaudieron a la verdad. Aplaudieron a una heroína finalmente vista. Me quedé inmóvil en mi asiento en el corazón de la tormenta que había desatado. Y dejé que el sonido de mi justificación me inundara. Anne, después del aplauso atronador. Un silencio inquietante se asentó en mí. La adrenalina que había corrido por mis venas se desvaneció, dejando un agotamiento profundo y hueco. Sin ser vista, me escabullí en el caos que siguió fuera del salón de baile. Dejando atrás los escombros de la noche perfecta de mi familia, el combate había terminado. Pero ahora venían las réplicas. A la mañana siguiente, la tormenta estalló. Mi historia estaba en la portada de Reforma, en la parte superior de la primera página. El titular era drástico: la general invisible, el Pentágono confirma las hazañas de una oficial ocultada por su propia familia. El nombre se quedó grabado. Me había convertido en un fenómeno. Todas las principales cadenas de noticias retomaron la historia. El expediente digital publicado por Amara se volvió viral, y la publicación del blog que había intentado destruir mi carácter ahora fue expuesta como un ejemplo de engaño malicioso. El imperio social de Patricia no solo se derrumbó, se disolvió de la noche a la mañana. Las juntas directivas de las prestigiosas organizaciones benéficas que dirigía solicitaron silenciosamente su renuncia. Las invitaciones a las galas exclusivas y eventos benéficos en la Ciudad de México dejaron de llegar. Los amigos poderosos que alguna vez acudieron en masa a sus fiestas ahora evitaban sus llamadas. Su lealtad era tan superficial como sus propios valores. Su moneda, su reputación, se había vuelto sin valor. La boda fue, por supuesto, oficialmente cancelada. Sofía me contó que había devuelto el anillo de compromiso ridículamente grande a Sebastián esa misma noche, dejándolo sobre la mesa de la suite del hotel que él había reservado para su noche de bodas. Ella era libre 2 días después. Mi hermano apareció en mi apartamento. Sebastián se veía terrible. Su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto, su ropa cara arrugada, tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía un hombre viendo colapsar su mundo dorado. Anne se paró en mi puerta, no con una disculpa, sino con una acusación. ¿Arruinaste todo?, dijo. Su voz un susurro ronco lleno de incredulidad. ¿Por qué tuviste que hacerlo así? Miré a mi hermano menor, al niño que una vez protegí en el patio de recreo, al hombre a quien había tratado de amar a pesar del muro que nuestra madre construyó entre nosotros. Y por primera vez lo vi con dolorosa y perfecta claridad. No vi una víctima, sino un cómplice dispuesto. Vi la debilidad, el sentido de derecho, el egoísmo profundo que le había permitido quedarse de brazos cruzados mientras yo era borrada una y otra vez. En sus ojos no había arrepentimiento, solo autocompasión. A los últimos restos de amor fraternal en mí se marchitaron y murieron. No, Sebastián, respondí con calma, sin la ira que él tan claramente esperaba. Yo no arruiné nada, solo encendí la luz. Las mentiras de mamá y tu silencio, tu complicidad, arruinaron todo. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Solo me miró fijamente.
Su boca se abrió y cerró sin sonido como un pez fuera del agua. No estaba conmocionado por mis palabras, sino porque no contenían ira, no había espacio para discusión. Eran simplemente una declaración de hechos. Suavemente cerré la puerta en su cara. El suave clic de la cerradura, un sonido final y concluyente. Fue el cierre de un capítulo que debería haber terminado hace años. El negocio final fue la casa de mi padre, el escenario de todas las vanidades de Patricia, mi abogado, un hombre astuto e intransigente que Amara había recomendado. Redactó y envió la notificación oficial. No fue una demanda de desalojo. Eso habría sido un acto cruel y vengativo, y mi misión era justicia, no venganza. La notificación fue mucho más estratégica. Informaba a Patricia que, como propietaria legal de la propiedad, no la obligaría a mudarse. En cambio, a partir de ese momento, tendría que pagar un alquiler mensual equivalente al precio de mercado actual de una propiedad de ese tamaño en Polanco. Una suma considerable. Además, el documento estipulaba que el 100% de esos pagos de alquiler fluirían directamente de su cuenta a un fondo benéfico que había fundado en el fondo delegado del coronel Marcos Mendoza. Este se dedicaba a otorgar becas a los hijos de miembros del servicio caídos y heridos en la casa de mi padre. Ya no sería un monumento al ascenso social y al prestigio vacío. ¿Se convertiría en lo que él hubiera querido? Un verdadero legado de servicio. Apoyaría a los niños, apoyaría a las familias que, como la mía, habían sacrificado por este país. Sería una fuente de honor a mi madre. Podría seguir viviendo en su palacio, pero ahora sería una jaula dorada. Un recordatorio mensual constante de su derrota. Ella financiaría los valores que había despreciado toda su vida. Había trazado mi nueva frontera. No estaba hecha de ladrillos y mortero, ni de ira y resentimiento. Estaba hecha de verdad, justicia y ley. Era un muro que ella nunca podría derribar. Ahí, parada en mi apartamento silencioso. Finalmente comprendí que es un verdadero legado. No es una casa. Es la fuerza para proteger lo que es sagrado para ti. A la tormenta había pasado. El ciclo de noticias siguió adelante, y en la tranquila secuela comencé a comprender la naturaleza de la paz. No era la ausencia de conflicto, sino la presencia de una alineación interior silenciosa. La lucha por el reconocimiento había terminado porque ya no lo necesitaba del mundo exterior. Unos meses después, llegó una invitación que se sentía como un mensaje de mi padre mismo. Me pidieron que pronunciara el discurso principal en la ceremonia de graduación del heroico Colegio Militar. Amparada en ese podio histórico, mirando el mar de cadetes en sus uniformes grises impecables, la larga línea gris, sentí el orgullo de mi padre crecer dentro de mí. Este era el escenario con el que él había soñado para mi Anne. Pero cuando miré sus rostros jóvenes y expectantes, supe que no podía hablar de guerra convencional. Eso lo aprenderían pronto. Así que hablé de otro tipo de batalla. Aquí los preparamos para los campos de batalla del mundo, dije con voz firme desde el podio, pero estoy aquí para decirles que la arena más difícil en la que lucharán a menudo será en su propio hogar. El acto más valiente no siempre es enfrentar el fuego enemigo, sino decir la verdad a quienes se supone que deben amarlos. El honor no es solo una palabra que bordamos en nuestras banderas, es una frontera que deben trazar para proteger su propia alma mirando a los futuros líderes del ejército. Me llenó un sentimiento de paz tan profundo que casi daba miedo. Les estaba dando el mapa que nunca tuve, el mapa que mi padre quería trazar para mí en las estrellas cuando regresé a mi apartamento en la Ciudad de México. Me esperaba un correo electrónico. No venía del Pentágono ni de una agencia de noticias, sino de una pequeña fundación llamada Esperanza para Hijos de Soldados. Un fondo de becas que había estado financiando silenciosamente con parte de mi salario durante años. Mi legado secreto, un servicio silencioso que nadie conocía. En el correo electrónico contenía un archivo de video corto. Hice clic en reproducir, apareció una joven en la pantalla. Su rostro brillante de alegría, tan radiante que era contagioso. Estaba parada en lo que parecía un dormitorio universitario, con un banner universitario en la pared detrás de ella. Hola. Comenzó un poco tímida. Me llamo María y mi padre fue el sargento David Ramírez. Fue asesinado en servicio en Irak en May. Dijeron que este video podría llegar al donante anónimo que financió mi beca
respiró hondo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Solo quería decir gracias. Toda mi vida la gente me ha mirado con lástima. Mi madre trabaja 2 empleos. La universidad parecía un sueño inalcanzable, pero tú creíste en mí. Quien quiera que seas, gracias por creer en mí. Cuando nadie más lo hizo en el video, terminó. Me quedé sentada en silencio en mi apartamento. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o ira. Eran lágrimas de pura satisfacción sin adulterar los titulares. El aplauso público, la capitulación forzada de mi madre, nada de eso importaba tanto como este sincero agradecimiento de una chica que nunca conocería. Esto era todo. Este era mi verdadero legado. No las medallas en mi pecho, sino el impacto silencioso que podía tener en una vida que nadie veía, ni reconocía. Anjo era la estrella débil de mi padre, y finalmente estaba guiando a alguien a casa. Me volví hacia mi laptop, con vista al Paseo de la Reforma, una presencia tranquila y constante frente a mi ventana. Abrí un nuevo documento en blanco ya. No tenía que probarle nada a nadie, mi batalla había terminado, pero me di cuenta de que todavía tenía una misión. Tenía que contar esta historia, no por fama, no por justificación, sino por los otros soldados por ahí, por los hijos e hijas olvidados, por cualquiera que esté solo en su propia arena, y se sienta invisible. A mis dedos encontraron el teclado. Escribí las primeras palabras. Dicen que el hogar es donde está el corazón, pero a veces tienes que dejar el hogar para encontrar tu corazón. Esta es mi historia, y elegí contarla, porque sé que no soy la única que ha luchado silenciosamente una batalla. Tal vez tu arena no fue un salón de baile, y tal vez tus críticos no fueron tu familia, pero todos luchamos por reconocimiento. Tu historia también cuenta. Si mi viaje resonó contigo, siéntete libre de compartir tus pensamientos abajo en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias sobre cómo encontrar fuerza en tiempos difíciles, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Gracias por escuchar. No estás sola.